Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Queremos agradecerles su participación y asistencia a este webinar titulado Factores asociados a la automedicación en pacientes COVID-19, que estará dirigida por Carolina Castro y Jorge Duarte. Carolina es tecnóloga en química aplicada a la industria, tecnóloga en regencia en farmacia de la Corporación Tecnológica de Bogotá, estudiante de química farmacéutica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA, con más de 4 años de experiencia en el sector farmacéutico en el área de control de calidad y validaciones. Por su parte, Jorge es tecnólogo regente en farmacia y tecnólogo profesional en química aplicada a la industria, con 5 años de experiencia en el área de investigación y desarrollo enfocado al desarrollo y aplicación de procesos de formulación, acompañado de las etapas de diseño, validación, estabilidad y desempeño para cada una de estos. Y también es estudiante de química farmacéutica de sexto semestre de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA. Este trabajo tuvo la dirección y acompañamiento de los docentes Lady Marcela Gaitán, química farmacéutica especialista en economía de la salud, y también por Daniela Daza, química farmacéutica y magíster en epidemiología. Entonces, Carolina, te cedo la palabra a ustedes para que por favor inicien la presentación. Al final se dará un espacio para algunas preguntas que agradezco que por favor se puedan manejar por el chat y pues al final estarán tanto Carolina como Jorge respondiéndolas. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Perfecto, ¿se evidencia la pantalla? Sí, Jorge, se ve claramente la presentación completa. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación, abordaremos la presentación del proyecto de investigación denominado Factores asociados a la automedicación en usuarios de droguerías de la localidad Engativá de Bogotá, Distrito Capital, que hayan sido diagnosticados con COVID-19 2021, fase 1. La siguiente presentación estará dada por Jenny Carolina Castro, Jorge Andrés Duarte, tecnólogos de regencia en farmacia egresados de la Corporación Tecnológica de Bogotá, y como directoras, Daniela Daza Paz y Lady Marcela Gaitán. El contenido de la siguiente presentación se encuentra segmentado bajo 8 partes, las cuales abordaremos a continuación. El COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, el cual se origina en Wuhan, China, a finales del año 2019, y como principales afecciones se presenta en el sistema respiratorio, cardiovascular y musculoesquelético. Los datos epidemiológicos obtenidos a partir de la Secretaría de Salud en Bogotá se tiene que a corte de marzo del 2022, en Colombia se cuenta con un total de 6.103.455 casos positivos para COVID-19. El COVID-19 ha representado un gran reto para las diversas poblaciones. Este reto se enfoca a diversas problemáticas, en las cuales podemos resaltar como las que son de tipo político, las que son asociadas a características sociales y psicológicas de las personas, y principalmente las relacionadas con el sistema de salud, en las cuales podemos entender en una primera instancia los centros médicos, que en ocasiones, pues, por el alto índice de pacientes contagiados, no dan la cobertura total, asimismo como el abastecimiento de medicamentos a lo largo del territorio. La automedicación surge como una problemática del sistema de salud. Entonces, esta práctica está dada por 2 procesos. En el primero es la modificación de la prescripción por parte del usuario, y el segundo es el uso de medicamentos sin indicación médica. Este uso se basa en experiencias previas. Las consecuencias de la práctica de automedicación es la intoxicación por sobredosis, asimismo el uso indiscriminado de medicamentos, lo cual puede generar cierta resistencia en el organismo del paciente o del usuario, y por último, los eventos adversos que puede presentar el mismo por el uso de medicamentos. Los síntomas relacionados a los pacientes que presentan COVID-19 a nivel en general son tos, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, secreción nasal, pérdida del olfato y el gusto, los cuales son síntomas muy similares a los presentes en una influenza. Como se ha mencionado previamente, la automedicación es una problemática de alto impacto en las diversas poblaciones en tiempos de pandemia. Esta automedicación se da por diversos factores, en los cuales queremos resaltar los de tipo sociodemográficos,
el acceso al sistema de salud, las tecnologías y medios de comunicación, asimismo como lo es la asesoría por parte del personal de la droguería o profesionales en salud, como la asesoría de amigos o familiares. El acceso al sistema de salud es un factor importante en todos los países. En especial en América Latina, pues se cuentan con diversos países categorizados como países low income, en los cuales el acceso al sistema de salud presenta diversas fallas. Entonces, Colombia se encuentra dentro de dichos países, en el cual, por medio del informe del Banco Interamericano de Desarrollo, se resaltan ciertos campos de trabajo referentes al sistema de salud, en los cuales se debe trabajar paulatinamente para brindar una mejor cobertura a toda la población. Dicho trabajo debe estar enfocado en el acceso al sistema, la equidad de la atención, los costos de la atención, las ramas complementarias y la implementación en todo el territorio nacional. En un estudio realizado en una localidad de la ciudad de Bogotá sobre automedicación en COVID-19, se obtuvo que los resultados en la prevalencia de automedicación es del 27.3% y autoprescripción del 7.7%. En relación a los factores asociados a esta práctica se encuentran la afiliación al sistema de salud, el acceso al servicio en salud, los factores sociales, culturales y demográficos. Es importante definir para el proyecto investigativo que la automedicación difiere de la autoprescripción. Esta última se refiere al uso de medicamentos sin la prescripción médica. Un ejemplo de ellos es el uso de antibióticos, en el cual un paciente, sin la receta previa de un médico tratante, da uso a dicho grupo farmacológico para el tratamiento de alguna sintomatología o enfermedad. La automedicación se define a través de este proyecto como el conjunto de acciones que consta de la compra de medicamentos, el almacenamiento de los mismos y el uso de los medicamentos para tratar la sintomatología de una enfermedad dada. Entonces, esta práctica está afectada por condiciones geográficas, culturales. La práctica de automedicación se relaciona directamente con la sintomatología que presenta el paciente. Es por eso que respecto a la sintomatología, la OMS indica que el 83 al 99% de la población presenta fiebre, del 31 al 40% de la población presenta dificultad respiratoria y del 44 al 70% presenta un dolor a nivel en general. A la práctica de automedicación en COVID-19 se está asociando problemáticas como lo son los temas de espera para la atención en salud, la disponibilidad de medicamentos, la sobreocupación de servicios hospitalarios, la falta de acceso a un centro de salud, asesoramiento diferentes a las de un profesional y desconocimiento del virus por falta de información en estudios realizados en el país. Con base al planteamiento anterior y con el fin de dar continuidad al proyecto de investigación, nace la pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores asociados a la automedicación en usuarios de droguerías de la localidad de Engativá de Bogotá, Distrito Capital, que hayan sido diagnosticados con COVID-19 positivo durante el último año 2021-2022, fase 1? Como objetivo general tenemos diseñar un cuestionario para caracterizar los factores asociados a la automedicación en usuarios adultos de droguerías de la localidad de Engativá de Bogotá, Distrito Capital, que hayan sido diagnosticados con COVID-19 durante el último año. Dentro de los objetivos específicos del proyecto de investigación se estableció documentar los factores que hayan sido descritos en literaturas aprobadas en una temporalidad no superior a 10 años como posiblemente asociados a la automedicación. Asimismo, estructurar un cuestionario en base a la información obtenida de la revisión bibliográfica, lo cual permite identificar los factores asociados a la automedicación en pacientes positivos para COVID-19 mayores de edad de la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá. Por último, definir la metodología a emplear para la validación del cuestionario propuesto, para la evaluación y caracterización de factores, problemáticas y tendencias de automedicación para el tratamiento del COVID-19 de pacientes adultos en la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá. Bueno, como fases de la investigación tenemos que este estudio se divide en dos fases y este proyecto de investigación pretende dar respuesta a la fase número 1, la cual abarca desde el diseño y construcción de un cuestionario para caracterizar los factores asociados a la automedicación hasta la definición de la metodología de validación para el cuestionario diseñado como herramienta para la recolección de la información. Como se mencionó previamente, este estudio cuenta con dos fases. La metodología para el desarrollo completo de las fases de investigación
Se caracteriza por ser un estudio de tipo observacional, analítico, transversal, con aplicación de un cuestionario en la población de estudio. El tipo de población seleccionada son usuarios de las droguerías de la localidad de Engativá en Bogotá, Distrito Capital, diagnosticados con COVID-19 en el año 2021 de enero a diciembre. Como criterios de inclusión para el estudio, son aquellos pacientes o usuarios que tengan confirmación de COVID-19 por prueba diagnóstica, mayores de edad, es decir, mayores a 18 años, residentes de la localidad. Como criterios de exclusión, encontramos que son usuarios menores de edad, residentes de localidades distintas a Engativá, diagnosticados con COVID-19 fuera de la temporalidad previamente mencionada y ser declarados positivos sin ninguna prueba diagnóstica. Dentro de los objetivos de la fase del número 1 del proyecto de investigación, se resalta la importancia y el punto de partida como lo es la revisión bibliográfica. A continuación, ya se trata de la selección de factores relacionados con la práctica de automedicación. Continuamos con la identificación de secciones y variables. Procedemos ya con la construcción del cuestionario como herramienta de investigación y finalizamos con el planteamiento de la metodología de validación de la herramienta previamente establecida. Como mencionamos, una de las primeras etapas de este proyecto de revisión es toda la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica se enfoca a todos los documentos o todo el sistema documental en idiomas, ya sea en inglés o en español, que tengan una temporalidad de estudios realizados en el año 2015 a 2022. Los tipos de población de dichos estudios son estudios observacionales, descriptivos y analíticos. Dentro de los criterios de inclusión para los estudios de la revisión bibliográfica, encontramos que son todos los estudios que evalúen los factores y los medicamentos empleados en poblaciones adultas, asimismo como los tratamientos farmacológicos para COVID-19. Dentro de los criterios de exclusión de la revisión bibliográfica, encontramos que son aquellos estudios que evalúen factores y medicamentos empleados en poblaciones menores de edad. Asimismo, estudios que hayan sido relacionados o realizados en mujeres gestantes enfocados a COVID-19. Para el desarrollo de toda la revisión bibliográfica, se implementan diversas bases de datos para la búsqueda de dichos artículos, las cuales podemos resaltar PubMed, LILAC, entre otros. Asimismo, para la revisión bibliográfica se emplean ciertos términos MESH, los cuales son representativos en el marco de investigación, como lo son automedicación, factores asociados, COVID-19, adultos, farmacia, entre otros. Con el fin de dar respuesta al objetivo específico número 1 de este proyecto de investigación, se plantea una búsqueda bibliográfica en diferentes plataformas como lo son PubMed y LILAC. Allí, bajo el concepto del Self-Medication, se tuvo un total de 1.619 documentos y bajo el concepto de COVID-19, un total de 361 documentos, de los cuales fueron elegibles un total de 33 documentos. Bajo los criterios de inclusión y exclusión, fueron admitidos en el proyecto un total de 24 documentos para el desarrollo del mismo. Respecto a la revisión bibliográfica realizada, se evidencian distintos estudios realizados en poblaciones generales. Esto quiere decir que son poblaciones estudiadas fuera del contexto de COVID-19 enfocadas a procesos de automedicación, en las cuales podemos resaltar estudios realizados en América Latina, África, Medio Oriente, Europa. A continuación, en el mapa geográfico evidenciamos que los estudios que se contemplaron en el marco son aquellos realizados en Brasil en el año 2009, en Perú en el año 2015, asimismo en Nigeria en el año 2019, entre otros. Recordemos que estos estudios son enfocados a automedicación en poblaciones generales fuera del contexto de COVID-19. Por ejemplo, los estudios realizados en países de América Latina, como lo es Brasil y Perú, son los siguientes. En el país de Brasil, en el año 2014, encontramos que fue un estudio enfocado a una población general mayor de edad. Se evalúan factores como lo son los de tipo demográficos, en los cuales podemos resaltar la edad, el sexo, el nivel educativo o el lugar de vivienda. Asimismo, se evalúa qué tipo de asociación y qué acceso al sistema de salud tiene cada usuario o cada persona de la población estudiada. La prevalencia de automedicación en este estudio realizado en Brasil nos indica que las mujeres presentan el 19% de prevalencia en la práctica de automedicación. Asimismo, el grupo de edad con mayor prevalencia en la práctica de automedicación son aquellas personas de 20 a 40 años. En otro caso, en el estudio realizado en Perú en el año 2015, se enfoca a poblaciones mayores de edad que sean usuarios habituales de droguerías, los cuales incluyeron un total de 384 participantes.
Los factores que se relacionan en este estudio son aquellos de tipo demográficos, como lo es la edad, el sexo, el nivel educativo o el lugar de vivienda. Asimismo, se evalúa el tipo de asociación y el acceso al sistema de salud. Dicho estudio nos indica la siguiente prevalencia en cuanto a automedicación, en los cuales el 57.4% de la población estudiada son mujeres, las cuales presentan una edad promedio de 40 a 41 años. Del total de encuestados, se dice que el 96.7% habla español y solo el 25.3% de los participantes tienen estudios universitarios. Asimismo, se resalta que la afiliación al sistema de salud indica que la prevalencia es del 69.4% del total de la población estudiada. Con base a la búsqueda bibliográfica realizada, se obtuvo como resultados que los países en Latinoamérica que se practica la automedicación y el COVID-19 se encuentran los países como son Brasil, Perú y Colombia. Este último se hizo un estudio en el año 2022 en donde se obtuvo una prevalencia de automedicación del 34.3%. En un estudio realizado en Colombia en el año 2022 en una población en general de 397 adultos, se obtuvo que los factores asociados a la práctica de automedicación se relacionan con el manejo del dolor, presencia de síntomas respiratorios sistémicos y la prevención del COVID-19. En contraste, con dos estudios que se realizaron en Perú, en uno de ellos con un total de 718 estudiantes de ciencias de la salud, se obtuvo que los factores asociados a esta práctica de automedicación se relacionan con la indicación del farmacéutico, recomendación de padres o amigos, tratamientos por enfermedades similares, las no exigencias de las recetas médicas o no considerar una severidad en los síntomas, contando con una prevalencia de automedicación del 51.4%. Dentro de los estudios realizados, resaltamos la agrupación de los factores sociodemográficos y socioeconómicos, en los cuales podemos identificar la edad, el estado civil o el nivel educativo. Por ejemplo, la edad en Colombia se identifica que las personas de 30 a 40 años son aquellas que tienen más prevalencia en la práctica de automedicación. Seguido de Brasil, que tiene grupos de personas de edad de 20 a 59 años. En cuanto a Perú, son personas que de 29 a 45 años tienen más incidencia en la práctica de automedicación. En el caso del factor asociado al estado civil, se identifica que en Perú las personas solteras presentan un 70% de prevalencia en la práctica de automedicación. Asimismo, en Brasil, las personas solteras o viudas ocupan el 53% de la práctica de automedicación. Y por último, tenemos el nivel económico. En Colombia se identifica que todas las personas pertenecientes, o la gran mayoría al estrato 1, 2, 3 y 4, son aquellas que presentan mayor prevalencia en la práctica de automedicación. Continuando con los factores sociodemográficos y socioeconómicos, encontramos el sexo, el nivel educativo y la actividad laboral. Por ejemplo, el sexo identifica que en Colombia las mujeres ocupan el 58% de la práctica de automedicación. Asimismo, países de América Latina, como lo es Brasil, donde las mujeres ocupan el 61%, y en Perú las mujeres ocupan de 51 al 69% en la práctica de automedicación. También el nivel educativo resulta un factor muy importante en la práctica de automedicación. Por ejemplo, en Colombia se identifica que las personas profesionales realizan la práctica de automedicación ocupando un 67% de dicha prevalencia. Asimismo, Perú presenta que las personas con una educación básica ocupan del 50 al 70% de la práctica de automedicación. En cuanto a la actividad laboral, se identifica que en países de América Latina, como lo es Perú, las personas que cuentan con un empleo ocupan el 26% de la práctica de automedicación. Esto también pues, lo podemos asociar en cuanto a países de África, donde las personas que cuentan con un empleo ocupan el 65% de prevalencia en la práctica de automedicación. Por otra parte, otro de los factores asociados a la práctica de automedicación se relaciona al sistema de salud. Dentro de ellas, la afiliación del sistema de salud. En Colombia se cuenta con un 72% de personas que se encuentran en un régimen contributivo y que se asocian a esta práctica. En Perú, la afiliación al sistema en salud es del 69.4%. Dentro de otros factores se asocia la atención en salud, siendo en Perú el 54.6% relacionado a esta práctica por la orientación de un farmacéutico. Dentro de otros factores se encuentra el uso de prescripciones previas que los pacientes tienen en el momento en el que se dirigen a un centro de salud. Por otra parte, se asocian los factores asociados al usuario, en donde se encuentran los medios de comunicación en relación a esta práctica de automedicación en Colombia, con un estudio demostrando el 11% de prevalencia.
Para las comorbilidades asociadas de los pacientes se encuentra que en Colombia es de un 57% y en Perú de un 57.3%. Por último, el miedo al contagio se relaciona en Colombia en un 28% de prevalencia. Asimismo, deseamos resaltar la prevalencia de la automedicación enfocada a los medicamentos que se emplearon mayoritariamente para el tratamiento de la sintomatología por COVID-19. En los estudios realizados en Perú se identifica que los antibióticos como la acitromicina o la amoxicilina ocupan un gran porcentaje en la prevalencia de automedicación. Por ejemplo, en un estudio nos indica que el 21.6% de los medicamentos fueron estos. A continuación también hablamos del ibuprofeno. Dicho estudio también nos indica que el 30.9% de prevalencia en uso de este medicamento para el tratamiento de la sintomatología por COVID-19. Es importante mencionar que el COVID-19 trae consigo una serie de acciones por parte de los usuarios o las personas para el tratamiento de los síntomas. Dichas acciones se enfocan al uso de medicamentos que no están destinados para el tratamiento de la sintomatología por COVID-19, en los cuales podemos resaltar que la hidroxicloroquina, la cloroquina y la ivermectina son aquellos medicamentos con mayor índice de prevalencia para el tratamiento de dichas sintomatologías. Por ejemplo, la ivermectina en un estudio nos identifica que el 5.7 de prevalencia para el tratamiento de la sintomatología por COVID-19. En la parte de desarrollo del cuestionario tenemos que, con el fin de dar respuesta al objetivo específico número 2 del proyecto de investigación, este cuestionario se segmenta en dos etapas. La primera etapa es la selección del participante, en donde cuenta con un total de 4 preguntas. Bajo los criterios de inclusión y exclusión, si el participante cumple bajo estos criterios, pasaría de la etapa número 2, la cual está segmentada bajo 5 secciones. Si el participante no cumple con los criterios de inclusión y exclusión planteados en la metodología del proyecto, se procede a dar un agradecimiento y una posterior despedida. Para la primera etapa de este cuestionario se tienen 4 preguntas de selección del participante, en donde se describe: ¿fue diagnosticado con COVID-19 positivo durante el año 2021 de enero a diciembre? ¿Qué tipo de prueba confirmatoria para COVID-19 le realizaron? ¿Usted fue hospitalizado por contagio de COVID-19? ¿Posee el esquema completo de vacunación de COVID-19 dispuesto por el Gobierno Nacional? Para la segunda etapa se encuentra segmentada bajo 5 secciones. La primera sección cuenta con un total de 6 preguntas. La segunda sección, 4. La tercera sección, 8 preguntas. Sección 4, 3 preguntas. Y por último, la sección 5, un total de 2 preguntas. Como fue mencionado previamente, este cuestionario tiene diversas secciones. Las secciones se denominan dominios. Entonces, a continuación vamos a hablar del dominio de factores demográficos y socioeconómicos. En este dominio se identifican ciertas variables para el estudio, como lo son la edad, el estrato social, el estado civil, el sexo, el nivel educativo y el tipo de actividad laboral que puede presentar el usuario. El siguiente dominio son los factores asociados al sistema de salud. Dicho dominio nos identifica variables como lo son el tipo de régimen del sistema de salud al que se encuentra afiliado el usuario, el centro de atención en salud y la razón de automedicación para no asistir al centro de salud. El siguiente dominio que vamos a tratar son aquellos enfocados a los medicamentos empleados durante el COVID-19. Dicho dominio identifica variables como lo son qué tipo de sintomatología por COVID-19 presentó la persona, la toma de decisión propia para el consumo de los medicamentos, asimismo como cuál fue la razón del uso de estos medicamentos de acuerdo al tipo de síntomas que presenta el usuario. También hablamos de qué tipo de medicamentos se emplearon, si se emplearon medicamentos especializados para COVID-19, asimismo como la obtención de estos medicamentos, si estos medicamentos fueron recomendados por el personal de la droguería o profesional en salud, o si presentó alguna reacción adversa por el uso de los medicamentos para el tratamiento de la sintomatología. A continuación, hablamos de los factores asociados con el usuario. Entonces, en este dominio buscamos evaluar 3 tipos de variables, en el cual tenemos qué empleó la información obtenida de medios de comunicación, qué medio de comunicación emplea con mayor frecuencia para obtener dicha información y asimismo si el usuario presenta algún tipo de comorbilidad o el conjunto de comorbilidades en el proceso de automedicación. Para la metodología de validación del cuestionario se plantea el consenso de expertos, el cual se enfoca en la validez del contenido del cuestionario.
es el proceso en este proceso de investigación. La validación del contenido del consenso de expertos garantiza que el contenido, el alcance y las variables a medir a través de este instrumento sean confiables. De acuerdo a la metodología planteada, es importante resaltar que el consenso de expertos debe contar con una serie de características para dar cumplimiento a esta validación, en las cuales podemos resaltar que la disposición y motivación por parte del personal resulta importante para dicho proceso. Asimismo, cada persona seleccionada para el consenso de expertos debe tener una experiencia en la rama de evaluación. Continuamos con la reputación en la comunidad y también la imparcialidad en el momento de evaluar los diversos componentes de la herramienta planteada para el proceso de investigación. Entonces, ¿cómo se realizará esta validación por parte del consenso de expertos? Lo declaramos en los siguientes pasos. Primero, tenemos definir el objetivo de juicio. Entonces, en esto brindamos como la visión clara de todo el consenso de expertos a qué se enfocará a evaluar en nuestra herramienta de investigación. A continuación, ya hablamos de la selección de expertos que deben cumplir con las características mencionadas previamente. Ya una vez seleccionado todo el consenso de expertos, damos claridad del contenido y también del objetivo que va a realizar cada experto. Por último, se conglomeran las conclusiones de todos los expertos para realizar los ajustes en el cuestionario de ser necesarias para ya implementar la herramienta en el proceso de investigación. Como conclusiones de este proyecto de investigación tenemos que a través de la presente investigación bibliográfica basada en el diseño metodológico descrito, se logró estructurar un cuestionario como herramienta de caracterización de factores asociados a la automedicación en el contexto del COVID-19. Este se estructuró bajo 5 dominios clasificados en factores demográficos socioeconómicos, factores asociados al sistema de salud, factores asociados con la práctica de automedicación, factores asociados con el usuario y percepción de la práctica de automedicación. A partir de la revisión bibliográfica, se logró identificar que los medicamentos con mayor consumo en el contexto del COVID-19 son los antibióticos. Dentro de este grupo se destaca el consumo de amoxicilina y acitromicina, siendo medicamentos utilizados de manera preventiva por los usuarios, sin haber presentado síntomas. Por otra parte, también se destaca el uso de ibuprofeno para el tratamiento de los síntomas por COVID-19. El cuestionario estructurado incluye un total de 23 preguntas. Estas preguntas permiten la caracterización de la población encuestada, asimismo la asociación a la práctica de automedicación para el COVID-19 con los diferentes factores planteados. Se planteó la metodología a emplear para la validación del cuestionario a partir de un consenso de expertos por vía electrónica, un grupo de profesionales con la experticia, el entrenamiento y la formación necesaria para garantizar que el contenido del cuestionario y la claridad de las preguntas logren dar alcance y cobertura a las variables a medir. A continuación, deseamos resaltar una serie de retos que presentan los regentes en farmacias en la práctica de automedicación. Nosotros, como egresados de la Corporación Tecnológica de Bogotá, en cuanto a regentes de farmacia, identificamos que la educación sanitaria resulta de vital importancia para el asesoramiento de las diversas poblaciones. Dicha educación sanitaria nos facilitará y también facilitará a las personas la comprensión del sistema de salud, asimismo como el cuidado y la relación o el cumplimiento que debemos dar a los medicamentos prescritos por un médico tratante. Asimismo, el cómo abordar las enfermedades y cómo debemos manejar o también asesorar a las diversas personas en las que tenemos alcance. La seguridad del paciente está enfocada al uso racional de medicamentos y como regentes en farmacia tenemos la responsabilidad de ser una guía para los usuarios de manera adecuada y oportuna sobre su primer acercamiento a los medicamentos para evitar errores en su uso como lo son la automedicación y la autoprescripción. Muchas gracias. Muchas gracias. Carolina y Jorge, muchísimas gracias por la presentación, bastante completa, muy bien explicada. Les agradezco también por parte de la asociación poder participar en este espacio y poder compartirnos su experiencia. En el momento no veo ninguna pregunta en el chat, pero Daniela tiene la mano levantada, entonces Daniela, te doy la palabra. Bueno, Yojitan, muchas gracias. Carolina y Jorge, felicitaciones por su presentación. A los asistentes, bueno, nosotros digamos que como parte de este proyecto, primero contextualizarlos un poquito. Jorge y Caro son egresados, como les comentaron, de la Corporación Tecnológica de Bogotá y ellos fueron encargados del desarrollo de una primera fase del proyecto macro, que es la que presentaron como el título
de la investigación que estamos en desarrollo. Ellos fueron encargados, o bueno, en conjunto con la profesora Lady y conmigo como equipo investigador del desarrollo de esta primera fase. Digamos que parte como del foco y como el cierre, como de cierre que lo mencionaba también los chicos, es poder resaltar en este campo de la farmacovigilancia la importancia que tenemos y el impacto que podemos tener desde todos los roles en práctica segura de uso de medicamentos, ¿no? Digamos que, bueno, por ahí nos saludaban desde un colega desde Ecuador. No sé si de pronto en Ecuador, digamos que haya un rol similar como lo es el tecnólogo de regente en farmacia, que lo tenemos aquí en Colombia, pero digamos que de nuestro país está o antes del químico farmacéutico, digamos que está un nivel de tecnólogo en farmacia, que es digamos que el rol que en su momento en el desarrollo del proyecto estaban teniendo Jorge y Carolina. Ellos actualmente pues ya están continuando su proceso de formación pues muy exitoso en química farmacéutica, pero digamos que parte de lo que queríamos hoy, el mensaje que hoy queríamos transmitirles, pues primero, aparte de mostrarles todo el desarrollo investigativo, todo el detalle y el esfuerzo que hicieron Jorge y Carolina para el desarrollo de esta primera fase, basada, ¿cierto?, en una revisión, digamos que sistemática de lo que actualmente teníamos en un contexto principalmente latinoamericano, de los factores asociados a la automedicación, pues en un contexto de COVID que en cuanto a prácticas seguras o en cuanto a prácticas de uso de medicamentos, pues ha representado bastantes retos, dentro de ellos pues el tema de la automedicación, ¿no? Digamos que aquí en Colombia también, bueno, y a nivel en los países hispanohablantes tenemos también el concepto de autoprescripción, ¿sí? Por eso digamos que una de las cosas que queríamos resaltar pues en el desarrollo de este proyecto es como ese concepto que fue establecido dentro de la investigación como automedicación, que digamos con el fin de combinar como parte de esos diferentes conceptos que tenemos, digamos que escritos en la literatura, pero que hicimos ajustar, digamos, uno propio con el objetivo de contextualizar un poco más a la realidad pues que tenemos en nuestro país y específicamente en nuestra ciudad y específicamente pues en una localidad en la cual pues estamos o está en esta segunda fase, se está proyectado el desarrollo y la implementación del cuestionario, ¿sí? Entonces, básicamente eso, no sé si tengan pues como preguntas que tanto Carolina, la profe Lady también nos está acompañando, Jorge o yo podamos como apoyarlos en responder. Como les decíamos, esto es un proyecto que está en curso, parte de la metodología que nos mencionaban los chicos está en desarrollo, como el tema de la validación, estamos finalizando el proceso de validación del cuestionario, esto con el objetivo pues de tener una herramienta metodológicamente más válida y por lo tanto con una validez por lo menos interna adecuada para poder pues mostrar los resultados como tal o alineados de esa misma forma. Y ya digamos que con otro equipo, con otro grupo de chicos también como de parte de la CTV pues estamos apoyando o también estamos en esa segunda fase que ya es a nivel de recolección de datos y esperamos que perdón, en el primer semestre del siguiente año, pues ya tener la finalización del proyecto y podérselos compartir. Entonces, esto es un tema que creo que ha pegado mucho, es una problemática que está de cara a muchas realidades en nuestros países, ¿cierto? Principalmente a nivel, bueno, creo que no solamente en Latinoamérica, sino a nivel del mundo, a nivel mundial. Y parte, digamos que también de los resultados que se obtuvieron en esa primera fase de revisión bibliográfica, creo que fueron de bastante relevancia y por eso, digamos que no queríamos pasar desapercibido de poder tener la oportunidad y el espacio de poderlo compartir con ustedes. Entonces, muchas gracias, Caro y Jorge, por esa excelente presentación y pues ya, Johan, quedamos abiertos si hay alguna pregunta. Gracias, Daniela. Démosle paso a César, que tiene la mano levantada. Por favor, César. Gracias por la palabra. Sí, igual agradecer a Jenny, a su compañero, no me acuerdo el nombre, y a Daniela por la presentación. La verdad que es muy interesante el tema de la automedicación. Es un tema que hay que irlo trabajando y bastante, ¿no? Para poder corregirlo y mejorarlo. Ya, en relación a lo que comentaba Daniela, si es que existe en mi país, en Ecuador, el similar de regente, te comento que no, Daniela, no hay el similar, ¿sí?
Me parece que actualmente están implementando una tecnología farmacéutica, algo parecido, pero todavía no. Acá únicamente existe la figura de químico farmacéutico, sí. Y esto Ok. en relación a tu pregunta, Daniela. Y tenía una pregunta al equipo, a los dos que están haciendo la investigación. Entiendo yo que la segunda fase que ya van a aplicar el cuestionario, entiendo que esa fase ya debe tener ya una aprobación de un comité de ética del estudio, o no hace falta esa aprobación de un comité de ética para implementar la investigación. Hola César, mucho gusto. Sí, señor. Digamos que nuestra validación se enfoca al consenso de expertos principalmente. Entonces, digamos que este consenso de expertos no está direccionado a un comité de ética propiamente, sino buscamos que los expertos seleccionados para este proceso de validación de la herramienta cumplan con ciertas características y la experiencia también es muy importante para validar el contenido de esta herramienta. Entonces, digamos que ese es el foco que quisimos dar pues, a todo el consenso de expertos y a la validación de nuestra herramienta de investigación. Complementando un poquito a lo que mencionaba Jorge, César, gracias por tu, por tu respuesta y comentario. Bueno, eso es como otro tema importante de discusión, ¿no? El tema de profesionales relacionados en uso seguro de medicamentos. Pero digamos que ya para ir a tu pregunta en cuanto a digamos que la regulación que tenemos en Colombia, hay diferentes riesgos que determinan si una investigación debe o no, digamos que ser avalada para su desarrollo por un comité de ética. Esta investigación es determinada como una investigación sin riesgo, ¿sí? Y por lo tanto no requiere, ¿sí? Como tal, una autorización por comité de ética. No obstante, digamos que Okay. nosotros pues sí hay algo que sí también es regulado a nivel de nuestro país, que es el manejo de políticas de privacidad de datos, que digamos que eso sí hace parte de lo que nosotros nos curamos al momento en el diseño del cuestionario, pues está incluido ese tema. Entonces, digamos que como parte del Perfecto. planning no está el sometimiento a un comité de ética, sí la autorización por tratamiento política de privacidad de datos, pero como te decía, de acuerdo a la regulación, no es una investigación sin riesgo y por lo tanto no es estrictamente necesario que sea avalada por ese ente. Pero gracias por tu Perfecto. pregunta. Perfecto, perfecto, Daniela. Gracias por la aclaración, igual a Jorge y a Jenny. ¿Y la encuesta la van a hacer vía física o presencial, o lo van a hacer vía internet, vía web? Sí, claro que sí, nosotros vamos a utilizar las dos herramientas, va a ser presencial, pero también vamos a implementar de manera virtual. Tenemos estas dos posibilidades debido a que nosotros queremos garantizar de que las personas que nos participen en nuestra encuesta sea exactamente de la localidad que elegimos, que acá en Bogotá es la localidad de Engativá, entonces hacerlo de manera presencial nos garantiza esto y sin embargo pues también tenemos el método de manera virtual en la manera en la que el participante se le facilite de esta manera. Entonces van a ser de estas dos formas. Perfecto, perfecto. Y lo último, nada más para dejarlos tranquilos. Sí, en el tema de esta segunda fase de la investigación, el tema de la encuesta, me imagino que igual va a haber una especie de consentimiento informado del paciente para que participe. Sí, señor. Sí, nosotros dentro del cuestionario planteado, como tú mencionas, el consentimiento informado, pues en el cual informamos, y como mencionó la profe Daniela, tenemos primero la parte de tratamiento de datos personales y también se enfatiza que la persona autoriza el tratamiento de las respuestas brindadas en el cuestionario y asimismo pues buscamos es asignar un código a cada persona entrevistada. Entonces pues este código también le brinda como un cierto grado de confidencialidad para el tratamiento de los datos. Ok, perfecto. Y ahora sí la última, chicos, Jorge y Jenny. ¿Por qué escogieron ese, no sé si es barrio, no sé cómo se diga en Bogotá, barrio, sector, parroquia, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el nombre del Negativa. barrio? Engativá. Negativa. ¿Por qué escogieron ese lugar? Realmente la elección fue por una facilidad en cuanto a los investigadores. Realmente en Bogotá
pues hay bastantes localidades, dentro de ellas pues hay una gran población en diferentes cada una, más que elegir de pronto por la cantidad de personas, nosotros elegimos por la facilidad que teníamos nosotros como investigadores y por la disponibilidad que teníamos. Nosotros queremos hacerlos enfocados en droguerías de esta localidad. Entonces, la facilidad que se nos da en esta localidad específico para brindar estos espacios es bastante amplia, entonces lo hicimos por esos dos factores principalmente. Ah, perfecto, gracias. Sí, muy gentil. Sí. César, para complementar un poquito también lo que decía Caro y Jorge, también, digamos, ellos mostraron un slide con la distribución de un poco de la prevalencia de casos que tuvimos en nuestra ciudad. Digamos que tal cual como tú mencionabas, nosotros tenemos nuestra ciudad, por hacerte una idea, en el mapa que ellos nos mostraban, divididos por algunas secciones cartográficas que agrupan, digamos que muchos barrios en nuestra ciudad. Elegimos una de estas zonas, aparte de la factibilidad, que era lo que mencionaba Carolina, también digamos que por la prevalencia de casos de COVID. Entonces, digamos que esperamos que es una de las localidades que más tuvo incidencia y prevalencia de casos de COVID durante el periodo que hablamos. Entonces, eso nos permitiría de alguna manera pues poder tener una factibilidad de completar una muestra esperada dentro de la investigación. Perfecto, gracias. Sí, eso es todo. Gracias por la presentación. Les envío un fuerte abrazo desde Ecuador. Gracias, César. A ti. Muchísimas gracias. Gracias, César. No sé si de pronto alguien quiera hacer alguna pregunta, comentario, quiera hacer algún aporte. No solamente son preguntas, todos los comentarios y apreciaciones son bienvenidos dentro de este espacio. Si no, yo quisiera conocer un poco la opinión de Jorge y Carolina respecto a cómo se podría impactar con estas investigaciones, con esos datos recolectados a nivel de población, y si de pronto en algún momento se considera integrar también a nivel de Secretaría de Salud para tomar acciones que no solamente involucren negativa, porque pues este fenómeno, por supuesto, no solamente ocurre en una localidad, sino en todas las ciudades del país y, como hemos hablado previamente, pues en varios países del mundo. Desde el punto de vista de ustedes, a nivel local, ¿se tendrá algún impacto? ¿Se ha pensado de pronto en algunas estrategias para poder implementar y pues realmente ayudar a la población? Sí, claro que sí. Uno de los factores asociados que teníamos a la práctica de esta automedicación se relaciona directamente con el hecho del desconocimiento que existe en la población actualmente. Realmente los estudios que encontramos a nivel acá como tal en Bogotá fueron bastante pocos, y realmente nuestro proyecto se encuentra en tiempo en el año 2021, que fue cuando estaba todo este auge, este problemática estaba el tema de la vacuna era algo complicado. Entonces queremos brindar este espacio, brindar este trabajo, este proyecto de investigación que permita darle un acercamiento a la población de cuál es cómo se está viviendo, cómo se vivió esta situación y cómo esto nos puede contribuir en un futuro a posibles, no sé, nuevas pandemias que puedan existir, problemáticas a nivel social, en el sentido de que a nivel social tenemos el problema del desconocimiento. Cuando no hay conocimiento sobre algo, actuamos sin saber. Entonces, el objetivo principal de este proyecto es poderle brindar a la población ese conocimiento necesario en cuanto que existe un concepto llamado automedicación, que existe un concepto llamado autoprescripción, que si se implementa puede tener, en ciertas ocasiones, puede tener sus efectos adversos, puede tener sus problemáticas a nivel social, y queremos plantearlo en este proyecto, ubicarlo en una pandemia tan trascendental que fue para nosotros el COVID-19, y dar esta herramienta de hay una problemática, pero tenemos una solución. Entonces queremos mostrarlo de esta manera, queremos hacerlo con un cuestionario muy acercado a la realidad, no dejarlo solo en los libros, sino también contrastar qué fue lo que pasó en otros países y cómo acá en Colombia lo podemos aterrizar, cómo podemos brindar una posible solución. Entonces, realmente siento que es un aporte también principalmente pues a nuestro país, a nuestro Bogotá, y en esta localidad que realmente no se ha hecho ningún tipo, no encontramos a nivel bibliográfico una investigación realizada en específico en esta localidad, y como indicaba la profesora Daniela, es una de las localidades que reportó mayor casos de COVID-19, y pues en relación a eso habían casos de automedicación que sí estaban existiendo, pero que
a ver, nadie tenía conocimiento sobre eso. Entonces, nuestro proyecto busca brindar conocimiento a toda la población y dar un resultado real de lo que está sucediendo, de lo que sucedió y cómo puede ayudar en un futuro. Gracias, Carolina. Realmente me siento conmovido en estas palabras que sí necesitamos educar a la población en general. Y pues no solamente es caso de Colombia, sino pienso que a nivel mundial, a nivel de farmacias y en nuestro caso en Colombia droguerías, es el primer punto de acceso para información de medicamentos, y una vez empoderemos a nuestro personal de salud que está disponible de cara al público, pienso que es una labor que depende totalmente de nosotros y que somos conscientes, pero muchas veces encontramos muchas barreras y tenemos que encontrar precisamente ese modo de superarlas, y pienso que este trabajo resalta justamente esa necesidad. Entonces los felicito, me alegra mucho escuchar tantas reflexiones por parte de todos y contar con la presencia de César en este webinar, y pues esperamos también poder contar con presencia de otros países, porque esto no es aislado y las experiencias de un país perfectamente pueden ser replicables hasta cierto grado en otros lugares geográficos. No sé si alguien quiera hacer unos últimos comentarios o aportes. Igual, pues pienso que también esto no solamente se quedó en COVID, ahorita estamos también con viruela del mono y pues no sabemos a futuro qué más pueda aparecer. Y así sea de pronto cosas comunes como un simple resfriado, una simple gripe, pues también nos podría facilitar mucho el acercamiento de las personas a nivel de servicios farmacéuticos en barrios. Si no hay más comentarios, les agradezco a todos su participación, su asistencia. Carolina y Jorge, una excelente presentación nuevamente, los felicito por tan excelente trabajo, y pues esperamos saber de ustedes pronto nuevamente con avances en investigaciones. Siempre serán bienvenidos, siempre invitados, y todo aquel que quiera participar, poner su granito de arena, se puede poner en contacto con nosotros. Nosotros estaremos más que felices de poder adoptar a todos con los brazos abiertos. Esta construcción es de todos, y pues a pesar de que el nombre sea solamente Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, la idea es que acá cabemos todos en Latinoamérica y pues de ser posible en el mundo. Entonces, un abrazo para todos, les deseo una muy feliz noche para todos y estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Feliz tarde.